En esta ocasión vamos a escuchar el mensaje por Lorena, la doctora Lorena Bosdet, que también es pastora. Amén. Entonces ella va a compartir el mensaje de hoy, ya que va a través de los medios, y queremos que algo así como lo que nuestra hermana testificara salga, para que la información a nivel mundial se pueda conocer que solamente hay un Dios todopoderoso. Con ustedes, la sierva del Señor. Gloria a Dios, amén. Toma, llévatela. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por el enorme privilegio de estar aquí en su casa compartiendo la palabra. No teníamos muy planeado qué iba a ser, pero el Señor sí, el Señor sabe y Él tiene sus momentos. Y cuando preparaba el mensaje, no había una ilustración que encontrara, pero el Señor ya nos dio la ilustración mediante las vivencias de Lelie por las cosas que pasó. Voy a pedirles que abran la escritura en San Mateo 11:15. Bueno, yo lo voy a leer. San Mateo 11:15, del 15 al 19. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os deslechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Gloria a Dios. Aquí nos dice: ¿a qué compararé esta generación? Y estamos en una generación bien tremenda y bien difícil, donde el mundo no es lo que era, sin embargo, el mundo es lo que era. Porque desde siempre, desde todo el tiempo, desde que la humanidad es humanidad, ha estado Satanás queriendo desviar a los hijos de Dios. Desde la creación del mundo. En Primera de Juan dice la Escritura: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. El mensaje de hoy, el nombre lleva por título: debemos tener presente nuestra identidad. ¿Y cuál es mi identidad? Es hijo de Dios. El significado de identidad es circunstancia de ser de una persona o cosa en concreto y no otra. O sea, nada más soy algo, alguien, y no soy alguien más. Es determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otra. Yo, Lorena, soy diferente de mi hermana Vicky y de mi hermana Julieta. Cada quien tenemos características que nos diferencian. Bien, ustedes y nosotros y yo tenemos algo que nos diferencia de la humanidad. Somos hijos de Dios. Es una característica que tenemos que nos hace ser diferente, pero esa característica es algo bien tremendo. No puede quedarse nada más en la palabra, en lo que leo, también en lo que vivo y en lo que soy diariamente. Una pregunta constante en nuestro desarrollo, cuando vamos creciendo, cuando somos niños, es: ¿quién soy yo? ¿A quién me parezco? ¿Me parezco a mi mamá? ¿Me parezco a mi papá? ¿Me parezco a los abuelos? ¿De quién tengo rasgos? ¿Hablo como quién? Y es bien curioso porque en la medida que vamos creciendo, de pronto vamos pareciéndonos a unos y a otros. Si ven, en mi familia hace unas semanas comentábamos y hablábamos con uno de mis hermanos y decían: no, es que tú eres completamente Quirós. De parte de, es un apellido que no he escuchado, la mamá de mi papá era Quirós Labastida, y era hermana de quien fue presidente municipal de Tijuana, Manuel Quirós Labastida. Y me dice: tú tienes todos los rasgos de Quirós, pero también tengo todos los rasgos de Bosdet, de la familia de mi papá, paterna.
y de pronto volteando en el espejo, veo el rostro de mi mamá y ella era Galindo. Entonces tenemos algo que nos hace una identidad, ser de alguna manera. Buscamos a quién parecernos. Los jóvenes por eso de pronto buscan los grupos y se visten de pronto todas de color azul, todas las niñas o todos los niños. ¿Por qué? Porque quieren parecerse al otro, quieren ser igual al otro. Los adultos tenemos algo bien tremendo, que es dar buenos ejemplos en casa. Los niños van a querer parecerse a papá y mamá si en casa el testimonio, el ejemplo, el trato de papá y mamá son buenos. Pero si son malos, es algo que se llama en educación roles. Los roles, ¿a quién me parezco? ¿Cómo soy? Enseñamos a las niñas de pronto a jugar con muñequitas y a los niños con carritos y queremos darles un rol determinado. Y si la niña de pronto quiere jugar con carritos, todo el mundo se espanta y dice, ¡ay no! Pero a lo mejor va a ser mecánica o va a ser corredora de autos. Tenemos que ver de qué manera los conducimos y les damos ejemplo, porque el ejemplo es lo que van a llegar a ser. Si en casa hay un mal testimonio, hay un mal ejemplo, hay un mal trato de papá, mamá, y a mamá, papá la tiene pisoteada, muchas veces la niña no va a querer parecerse a mamá y va a querer agarrar otros roles que no le corresponden. ¿Por qué? Porque hay una mala imagen que está viendo y no quiero ser como. Pero saben, bien tremendo, en el mundo muchas personas dicen, yo no quiero ser como mi papá que hacía esto y esto y esto. Especialmente lo he escuchado en quienes fueron hijos de alcohólicos o fueron hijos de drogadictos. Pero al no romper esas cadenas, esas maldiciones terminan siendo iguales y a veces peores, porque de generación en generación la maldad aumenta. Tenemos esa gran responsabilidad como padres, como familiares, como maestros, pastores y líderes, de proporcionar los conocimientos que son la base de la vida futura de nuestros niños y de nuestros semejantes, porque alguien de pronto nos ve y dice, ay, me gusta cómo se viste fulanita de tal, me gusta cómo lleva su vida, me gusta que aunque tiene problemas sale adelante y no está toda enojada y no está amargada, me gusta y preguntan, ¿cuál es la clave? ¿Qué hiciste? ¿Qué libro leíste? Pero más que leerlo, es vivirlo. Es tener esa comunicación constante con nuestro Creador y no ser nada más conocidos, porque aquí nos dice lo que leímos, que somos llamados hijos de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios. No nada más somos creación suya, sino somos hechos hijos de Dios. Dice la Escritura algo bien, bien tremendo, que por falta de conocimiento el mundo se pierde y perece. En Oseas 4:6 dice la Escritura, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechaste el conocimiento, dice el Señor, yo te echaré de sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es tremendo cuando damos la vuelta y dejamos de lado a Dios. Si vine a Dios y lo conocí y echarme para atrás, dice la Escritura que es peor que la puerca que se revuelca en su propio vómito. Tenemos que tener mucho cuidado. Es un gran privilegio venir a Dios y conocerlo, pero también tenemos que tener la precaución y el cuidado por nuestra vida y por los nuestros. Cada uno tenemos el gran privilegio de elegir cómo vivir. ¿Habrá quien elige vivir en una choza? ¿Habrá quien elige vivir en la calle? ¿Habrá quien elige vivir en la casa del Rey? Y en la casa del Rey, aunque nuestra casa sea pequeña, vivimos los que conocemos a Dios, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros, al ser sus hijos, somos príncipes y tenemos esa libertad para vivir. Y también, ¿qué hacer con nuestro tiempo y con nuestra vida? Yo puedo decidir de puerta cerrada pasarme todo el día acostada viendo la tele y no hacer nada. O yo puedo decidir servir a Dios, aún en las cosas más pequeñas. Hay quienes en cuanto a oración dicen, aunque sea ahora,
Orar es lo más grande, es comunicarnos con nuestro Señor y es interceder por las personas. Y es algo que todos, desde el que viene por primera vez al Señor, desde el que por primera vez escucha el Evangelio, es la llave que abre el corazón de Dios. Es con lo que nos comunicamos y bajamos y permitimos que haya bendiciones para nuestras vidas y para los que nos rodean. Romanos 8, del 12 al 14 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por medio de la oración entramos en contacto también con el Espíritu de Dios y Él nos guía y Él nos lleva, y cosas normales las hace extraordinarias. Una enfermedad tremenda la hace nada, un problema tremendo lo hace nada, porque para Él no existen problemas, existen soluciones. Hay respuestas, pero depende, dice, depende del árbol al que te arrimas, la sombra que recibes. Si vamos a un árbol frondoso, mucha sombra y mucha bendición. Pero si vamos a un zarzal de puras espinas, pues nada, se cuela la luz por ahí, nada de sombra, no recibimos nada. El tiempo actual es muy peligroso por muchas causas. Una de ellas porque estamos en los últimos tiempos, porque la venida de nuestro Señor está cerca, y porque si nos descuidamos nos quedamos y pasamos tribulación y gran tribulación, y la gracia que está a nuestras manos para el que quiera recibirla, la perdemos. Es tiempo donde debemos procurar para nosotros y los nuestros vivir conforme Dios nos enseña y nos pide que lo hagamos. También nos advierte de estos tiempos. En 1 de Timoteo capítulo 4 del 1 al 5 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aleluya. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice claramente que tengamos cuidado, que si nos descuidamos, escuchamos espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Cómo las podemos escuchar? Bueno, en la televisión, de pronto ahí nos hablan del zodiaco y nos dicen que te va a ir así, 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 o de pronto te dices, ay, te está yendo muy mal, vamos a que te lean las barajas, vamos a que esto, vamos a que el otro, y empezamos a creer y a confiar en el que no es, porque el que es y de quien somos es de Dios. Amén. Y a Él es el que debemos de escuchar. Esos demonios nos llevan a apostatar de la fe. Y a lo mejor me preguntes, bueno, ¿y qué es apostatar? Es una palabrita que no se escucha mucho. Es abandonar. Una persona abandonar su religión o sus ideales para seguir otros diferentes. Es después de haber creído, dejar aquello en lo que se creyó, es decir, a nuestro Dios, y despreciar su sangre preciosa y su salvación. Eso es apostatar. Apostatar es que si vamos siguiendo lo que nos dice las Sagradas Escrituras, de pronto llega una moda, aún una moda cristiana, una moda religiosa. ¡Ay, eso está muy bueno! Vamos a seguirlo. Pero, ¿dónde está aquí? En las Sagradas Escrituras. Entonces es bien importante, alguna moda, alguna cosa bonita que digamos, ¡wow! ¡Qué bien se ve! Me interesa. Buscar en la Escritura si me habla de eso. Si no me habla de eso, ni un momento, ni voltear a ver. Tenemos que tener mucho cuidado, porque en estos tiempos el engañador, que es Satanás, viene y como la humedad se empieza a meter y empieza a meter ideas y nos empieza a alejar, y al rato queda cauterizada la conciencia. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo,
los videojuegos, que a muchos niños, a muchos jóvenes, a muchos adultos les gusta, y de pronto hay videojuegos de pistolas, y vamos, y pum, 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 ay, es un juego, y están, y a ver a quién matan, pero al rato en el cerebro no distingue qué es verdad y qué no es verdad, y al rato estamos viendo a ver a quién se me atraviesa. Por eso tantos jóvenes han matado a tantas personas y tantas cosas negativas han pasado. Les voy a compartir algo que me pasó hace mucho tiempo cuando empezaba a predicar. A mí me gustaba el Nintendo, el Mario. ¿Quién se acuerda? Yo sé que muchos lo jugaron, muchos lo vieron. Y a mí me gustaba, y cuando regresaba cansada de la escuela me ponía a jugar. Pero de pronto cuando iba a predicar, si lo había jugado todavía un día antes, en mi mente yo veía todos los muñequitos y todas las cositas y el Pac-Man y todo eso. Entonces yo aprendí algo, tenía que santificarme. Y tenía que, por lo menos, dejar un día, 2 días de jugar, no para nada, hacía ayuno de eso, porque mi mente tenía que estar limpia para poder tener clara la palabra de Dios, para poder transmitirla. Es lo mismo, tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que hacemos, de qué es de lo que participamos, qué es lo que permitimos, porque cauterizamos nuestra conciencia. En Deuteronomio, capítulo 18, del 10 al 12, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. A la congregación le he compartido que ese texto marcó mucho mi vida. Cuando tenía unos meses de empezar a congregarme en el Calvario, algún predicadora valiente, no recuerdo en este momento quién haya sido, gloria a Dios por su vida, predicó esto y me sacudió. Yo venía del mundo, yo venía de culturas, de tradiciones, de cosas que no están bien, pero nadie te dice que están mal. Y había ido a que me hicieran trabajos de brujería, magia blanca. Es lo mismo. Y tenía un San Antonio de cabeza para el novio. Y sabrá Dios qué tanta cochinada tenía en mi closet guardado. Yo creo que mi mamá nunca se enteró que tenía eso. Cuando escuché esta predicación, yo llegué a mi casa y llegué temblando. Y fui y saqué todo eso. Y lo que se rompía, lo rompí. Y lo que se quemaba, se quemó. Y lo que me deshice de eso. Y fui con la persona que venía siendo alguien cercano, que me había hecho los trabajos, y le dije: estoy en una iglesia cristiana y yo no quiero ser abominable a Dios, y yo no vuelvo a venir. Puede servir la amistad, pero yo no vuelvo a regresar por esto, porque Dios empezaba a tratar en mi vida. Pero es bien importante, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si la gente no se entera, si no sabemos que Dios aborrece esto y aborrece a los que lo hacen, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no pasa nada, Dios no se enoja. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de guerra, y también destruye lo que se necesita destruir y manda que se destruya la maldad. Tenemos que recordar quiénes somos para Dios. Somos sus hijos, somos preciosas personas, preciosas almas, compradas con la sangre de su Hijo Jesucristo, no con cualquier cosa. No fue y pagó $1 millón nada más, y a lo mejor se nos hace mucho dinero, $1 millón, claro que sí, en mi vida lo he visto, pero Él es el rey, el dueño del oro y la plata, a Él pertenece todo. Tenemos que tener presente que se nos pide algo: santificación, separación de las costumbres y tradiciones contrarias a lo que Dios nos pide. Nuestro pueblo mexicano, nuestro pueblo latino, tenemos muchas costumbres y tradiciones basadas en muertos, basadas en todo eso, en pedir en quienes no, en poner veladoras, en creer que un muerto va a hacer algo por mí.
El único que puede hacer algo por mí es mi Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo, que es el que ahora está con nosotros. Es nuestro Padre Dios. Son los únicos que pueden hacer algo por nosotros. A veces creemos que alguien más, pero no. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ser bien conscientes que esas tradiciones tan bonitas, tan pintorescas mexicanas, son contrarias a lo que Dios pide. Esas fiestas patronales donde se lleva a los santos, a las imágenes que tienen, y hacen comida y todo el mundo compra ahí. No es bueno que los cristianos lo hagamos. ¿Por qué no es bueno? Porque eso es ofrecido a sus ídolos. Y tenemos que tener cuidado y no ser partícipe de todo eso. Aun cuando sean gratas a los ojos y divertidas, muchas de esas costumbres y tradiciones llevan trasfondos de demonios. Mucho ojo a todos los cristianos que están oyendo y a todo el que tenga oídos para oír esta tarde. No saquen a sus hijos a pedir Halloween, a llevarlas. En México son las calaveritas, los llevan a pedir las calaveritas y les dan dulces. No participen nuestros hijos de esas tradiciones. A ti, papá, y a ti, mamá, te digo que cuides a tus hijos. Este día muchos brujos hacen sacrificios y meten cosas en los dulces, y hay mucha muerte de niños, y hay mucha muerte de pobres gatos y pobres animales negros que no tienen la culpa del color que les tocó, pero los sacrifican, y sacrifican a muchos niños. Tenemos que tener cuidado. Mucho de lo que vemos y de lo que participamos y aún hacemos que nuestros hijos participen es contrario a lo que Dios nos pide. Tenemos que tener los ojos bien abiertos, nuestra mente. La Biblia no habla directamente del Halloween, pero sí trata varios temas relacionados con los símbolos de este día. Uno de ellos es la muerte. El origen de Halloween se traza del festival celta de Samhain. Dice que se basaba en la creencia de que los muertos regresaban la noche del 31 de octubre para atormentar a los vivos. Para ellos era un día en donde los mundos sobrenaturales chocaban el uno contra el otro. La muerte y los espíritus eran centrales en las ceremonias de Samhain y siguen siendo temas atractivos para los que celebran Halloween. Celebrar todo relacionado con la muerte y el mundo de las tinieblas. Esta exaltación de lo oscuro contradice lo que dice las Sagradas Escrituras. Jesucristo vino para vencer al príncipe de las tinieblas, a Satanás, y precisamente lo hizo al resucitar de la muerte. La esperanza que ofrece Jesús es de gozo, de alegría, paz y alegría y vida eterna, no de miedo, tormento, oscuridad y mucho menos de muerte. Eso es algo que tenemos que tener bien consciente. Otra de las cosas en que se cree en este día es fantasmas, zombies y demonios. Y disfrazan a los niños de fantasmitas. ¡Ay, qué bonito se ve! Mira, está de brujita. ¡Ay, qué bonita! Mucho se puede decir lo que nos sucede después de morir. La parábola de Jesús sobre el rico y Lázaro, por ejemplo, nos dice que después de la muerte, los justos pasarán a un lugar donde serán confortados y los injustos irán al lugar de tormento mientras esperan el juicio final. Los que han pasado la eternidad están sujetos a estos lugares, unos a un lugar de descanso y otros a un lugar de tormento. Cuando el rico pidió a Lázaro que fuera a advertir a sus familiares sobre las consecuencias de vivir injustamente, Abraham no se lo permitió. Mi amado tiene un mensaje que es uno para el infierno y 5 de camino. Sus 5 hermanos que no querían escuchar a los profetas. Uno en el infierno y 5 de camino. Uno en el infierno y 5 de camino. Que no seamos también uno de esos, aunque vengamos a la iglesia, si hacemos las cosas contrarias a lo que Dios quiere, vamos de camino. Aún seamos pastores, aún seamos evangelistas, aún seamos ministros, si no estamos conforme a Dios y nos hacemos aborrecibles a Dios, vamos de camino. Las parábolas los detalles en las parábolas de Jesús no son coincidencias. Después en Hebreo 9:2 el apóstol dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que cada uno de nosotros, si nos toca pasar por muerte, o sea que no seamos levantados cuando venga el Señor por nosotros,
vamos a morir y después vamos a ser juzgados, vamos a despertar después. No hay desorden aquí, no hay fantasmas vagando por el mundo tratando de comunicarse con los vivos, no los hay. El mundo espiritual está sujeto a un orden donde Dios tiene toda autoridad. Yes. La Biblia sí dice que Satanás y sus demonios se disfrazan de ángeles de luz para engañar, se hacen pasar por los nuestros. En 1 Corintios 11, del 14 al 15 dice, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Tenemos que tener mucho cuidado. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, pueden aparentar una cosa y hacer otra. Tenemos que tener mucho cuidado también nosotros no aparentar una cosa y hacer otra, porque si no, conforme a la realidad de lo que es en las escrituras de nuestro Señor, estamos siendo espías de Satanás. Amén. Estamos aparentando ser cristianos, pero llegando a una vida que no es la que el Señor tiene. Satanás y sus demonios no son un mito, sí existen. Hace muchos años leí un libro que decía, la mejor mentira de Satanás es hacer creer que no existe. Y mucha gente cree que no existe, pero si existe lo bueno, también existe lo malo. Amén. Se aprovecha de personas que creen en fantasmas, zombies, pues estos son un engaño de las tinieblas. Tiene como propósito atormentar al ser humano, mantenerlo bajo la opresión del miedo y evitar que llegue a tener un conocimiento verdadero de quién es Dios. Así que el Halloween, de una forma que aparenta ser inofensiva, celebra las cosas que son usadas por el enemigo para causar daño. Bíblicamente, un cristiano no tiene razón para creer en fantasmas ni en zombies. No tenemos razón para eso. Tampoco tiene razón para estar asustado, pues los evangelios nos enseñan que Jesús tiene toda autoridad sobre Satanás y los demonios, y que estos ya han sido vencidos al morir Cristo en la cruz y ser resucitado de la muerte. Hace unos años un hermanito, alguien dijo, no, es que hay que tenerle respeto a Satanás. Y un hermanito dijo, ay, con razón me da miedo cuando cantan que hay que pisarlo y que está bajo la planta de mis pies. Tenemos que no tenerle miedo. A quien tenemos que temer y ofender es a nuestro Dios. Fuera de eso, tener precaución de no meternos en sus caminos, porque yo me puedo salir de los caminos del Señor y que me empiecen a atormentar. Supersticiones y adivinanzas. Las supersticiones y las adivinanzas también forman parte de la historia de Halloween. La Biblia habla claramente sobre las personas que tratan de consultar a un mago, a un fantasma, a un adivino, y que estos hechos no agradan a Dios. Nos acordamos lo que dijo hace un poquito antes que leímos, donde dice que no vayamos con ellos. 1 Corintios 11, se considera también este pasaje en Isaías 8:19. Si os dice, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? La razón por la cual a Dios no le agradan estas cosas es porque son una forma de idolatría y llevan a la adoración diabólica. Hace que las personas no confíen en Dios y contaminen su alma. Tenemos que tener ese cuidado. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Tenemos que tener mucha precaución. Levíticos 26 dice, la persona que preste atención a encantadores o adivinos para prostituirse detrás de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la eliminaré de su pueblo. ¿De la cita? Levítico capítulo 20 versículo 6. Cada uno de nosotros entonces tenemos una gran responsabilidad. Mantener nuestra alma limpia, lejos de toda contaminación, lejos de todas esas costumbres y tradiciones, y compartiendo con el que no la sabe, cuidando y procurando por nuestros hijos y nuestras generaciones, y como decía Lelie, orando, intercediendo para que aquellos que no conocen a Dios
puedan llegar al conocimiento y puedan ser libres. Nuestro Señor nos llama a que seamos libres y dice que si nos liberta, seremos verdaderamente libres. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser libres, a vivir esa libertad que nos da Dios, a no tener el temor de espantos, de brujas, de todo eso, de todo lo que viene de Satanás, que recordemos, sí existe, pero si estoy en Dios no me toca. Tenemos una cobertura especial, nos pueden mandar maldiciones, pero si estamos bajo la protección del Señor, no nos tocan. Nos pueden dar comida contaminada, nos pueden querer envenenar, pueden querer embrujar, pero si estamos bajo la cobertura del Señor y santificamos los alimentos, no nos toca. Es por eso bien importante que oremos antes de tomar alimentos, que constantemente estemos en las manos de Dios, que constantemente, que día a día, no pase un día sin que antes de dormir oremos y pongamos el día al Señor, se lo presentemos, le pidamos perdón por las cosas que hicimos, por aquello que a veces sin conocer en lo que participamos, para que seamos limpios, y también pedirle que nos muestre qué de lo que estamos haciendo no le agrada. Si hay algo en mi vida que no le agrada, si hay algo en mi casa que no le agrada. Hace unas semanas les compartía de un artículo que me habían regalado y que estaba en la casa, es más, ni lo había puesto, lo tenía ahí nada más guardado. Y al estar sacando cosas, de pronto unos amigos pastores, Felipe y Jesse, lo abren y dicen, ¿y esto qué es? Esto es de brujería. Alguien me lo regaló y yo lo tenía en mi casa. Entonces, a veces no sabemos lo que metemos en casa. Tener esa precaución y poder estar libres y limpios en el Señor. Los invito a que se pongan sobre sus pies. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Bendito seas, Dios de la gloria. Es interesante tener un lineamiento que provenga del Todopoderoso. Amén. Porque de la única vía donde puede venir algo bueno, excelentísimo, es de Dios. Está escrito por Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que todo lo que no viene en el divino consejo donde nos guía el Señor a través de las Escrituras, usó para escribir a Moisés y a los profetas. Y ahí está la verdad. Fíjense nomás, un tremendo festival que hacen cada año por todas partes, que se llama carnaval. Significa carne a Baal, a lo satánico, hermano. Y se dan unas diversiones, y todo el mundo, a veces hasta los cristianos, guárdanos, Señor, echándole porras a todas esas actividades que corrompen lo que testificaba nuestra hermana, que fue víctima de todas esas guianzas, y que se inician mucho. Otro me platicó, un conocido, que él en días como el 31, viene siendo mañana o hoy, se aprovechan para iniciar, ordenar líderes con esa corrupción para que sigan trayendo a otros. ¿Por qué cree que en estos días se pierden muchos niños? Y no nomás en estos días, sino desde antes, para tenerlos listos para el sacrificio. En primer lugar, les sacan los órganos y los venden, pero el sacrificio es para todas estas fiestas de corrupción. Conservémonos, aceptando todo
lo que proviene del Dios Todopoderoso. Por eso San Juan dijo: ahora somos hijos de Dios. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Hay promesas maravillosas para que nos vaya bien desde esta vida. Amén. ¿Verdad que sí? Con la guianza del Todopoderoso nos va bien desde aquí. Por eso San Pablo dijo: es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder y dominio propio. Así que por la vía del éxito, y solo se encuentra en Dios. Y Dios nos mandó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya me vería muy bien como pastor. De toda la vida desde niño he sido vestido de Carlomagno, de lo que gusten. Y luego diciéndoles unos a otros, porque así se dicen: Happy Halloween, felices fiestas de Halloween. Los demonios, toda esa cosa celebrándolo, hermano. Y a veces nosotros los cristianos son: hermano, Happy Halloween. ¿Qué? Ni se mencionan esas cosas. La paz de Dios unos a otros, amén. Siempre. Y como no hemos de adorar al Señor, porque dice San Pablo en el capítulo 6 de Romanos: mas ahora ya somos librados del pecado, tendremos como fruto santificación y por fin la vida eterna. Amén. Ya librados de tanta mentira y engaño. Por eso Satán no nos puede ver, no nos quiere. Me acuerdo cuando éramos chiquillos, íbamos a salir para Tijuana porque un pastor, hermano de mi padre, que vivía en San Diego, nos mandó a traer. Y antes de salir, escuchen esto, es fuerte: 5 muchachitos, 4 varones y una dama. Nos mandó el sacerdote de nuestro pueblo, en Michoacán, y le dijo a mi mamá: no los dejen que se acerquen con los aleluyas o los evangélicos. No los deje que se acerquen. Yo estaba, ya me acuerdo, ya estaba añejito. Bendiga al Señor. Y eso dijo. Así que cuando llegamos acá, mi tío era pastor y tenía 2 casas en Tijuana. Él estaba bien económicamente aquí. Se trabajaba en ferrocarriles, un trabajo de federal, yo creo. ¿Sabe qué hizo? Nos regaló una casa en Tijuana de 2 que tenía, y la aceptamos con mucho gusto, pero le dijimos: no más que no queremos que nos hable de su religión. Mire nomás, todo lo que nos dé, échelo, pero no nos hable de... Y dijo: pues el único que predico es a Cristo, y lo que sí les voy a decir es que cuando les falle en lo que creen, llámenme, que el Cristo que yo predico está vivo porque resucitó. Amén. Y esa fue la razón que yo me convertí al Señor. Con razón algún demonio se le metió al religioso aquel que dijo: no los dejen ir con donde haya aleluyas o evangélicos. No los dejen ir. Y en unos 2, 3 años que tarden allá, regrésense, porque no sé qué tiene esa gente que pronto se ganan a los nuestros. Es que tienen a Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Eso me lo recuerdo bien. Y miren donde pronto, a los 14 años, acepto a Cristo, porque me sanó de una enfermedad que ya no tenía cura.
Entonces, con Cristo estamos completos. Él libera de a de veras. Amén. Vamos a agradecer al Señor. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu salvación. Gracias que nos libraste y ahora disfrutamos de libertad. Libertad de todo temor, de toda amenaza. Porque contigo, Señor, hemos encontrado el manantial de la vida. Porque ya nos damos cuenta que Satán vino a hurtar, matar y destruir, pero tú viniste, oh Cristo, para darnos vida y vida en abundancia. Padre, gracias por tu palabra que nos trajo tu sierva. Queremos tu bendición para ir a nuestros hogares y comenzar una nueva semana llena de éxito, alejándonos de todo lo que es mentira y que trae peligros. En el nombre de Jesús nos fortaleceremos cada día en tu presencia, en las oraciones, en del compañerismo entre nosotros, fuera de todo disfraz del diablo. Gracias, Padre, porque nos das las herramientas para descubrir los peligros que presenta el enemigo para engañar. Gracias, Padre, que sea una semana llena de bendición y de éxito para todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, digan todos amén. Dios los bendiga y los guarde. Amén.